Hola a todos y bienvenidos a esta nueva clase de este curso de Photoshop en donde vamos a ver cómo guardar archivos. Este tema ya sabemos que es un tema bastante extenso y un poco farragoso, así que intentaré sintetizarlo lo mejor posible. Bien, fijaros que si nos vamos a Archivo, Guardar como, e intentamos guardar este archivo llamado yorokubu.psd, es decir, tiene una extensión PSD que es la extensión de Photoshop, formato Photoshop, lo vemos aquí abajo. Si desplegamos esta pestaña y vamos para abajo con el ratón, vamos a ver que tenemos un montón de formatos posibles para guardar nuestro archivo. Bien, aquí podríamos perdernos explicando características técnicas de cada uno de ellos, así que vamos a resumirlo todo en 4 principales formatos, que van a ser el formato de Photoshop o PSD en su extensión, el formato TIFF, que van a ir los dos, digamos, bajo el mismo discurso, y luego vamos a tener otros dos formatos que van a ser el formato JPG y el formato PNG. Bien, de momento vamos a cancelar y vamos a ir explicando cada uno de estos 4. Cuando guardamos un archivo, lo que hay que tener en cuenta es cuál es el objetivo que queremos conseguir o que estamos buscando al guardar ese archivo. Me explico. Hay dos principales propósitos que podemos tener. Uno es guardar nuestro archivo, nuestra imagen, porque queremos seguir trabajando en ella, es decir, no hemos terminado todavía y luego pasaremos a editarla, o queremos dejarla en un estadio en donde en algún momento en el futuro se pueda seguir editando. Si ese es el caso, entonces tendremos que elegir entre de los 4 formatos que hemos dicho la opción de PSD, es decir, archivo de Photoshop, o TIFF. Si por el contrario lo que yo quiero es un archivo final, es decir, quiero como una foto fija del trabajo que estoy realizando porque lo voy a utilizar en redes sociales, lo voy a subir a una web, lo voy a mandar por email, etcétera, etcétera, y entonces necesito que ese archivo sea mucho más fácil de manejar y tenga mucho menos peso, en ese caso tendré que decantarme por las opciones de entre las que hemos dicho de JPG o PNG. Si nos fijamos ahora en pantalla, vamos a encontrarnos con un proyecto que realicé para la portada de la revista Yorokubu hace unos años. Si yo ahora quisiera guardar este proyecto para poder seguir trabajando en el futuro, debería de optar por una de las opciones que hemos dicho como archivos de trabajo, es decir, formatos TIFF o PSD. Entre estos dos formatos realmente no existe diferencias a nivel de rendimiento. Podríamos optar perfectamente por cualquiera de los dos. Pero digamos que la opción de PSD es un poco más sencilla en su guardado. Lo vemos. Si yo quiero guardar este archivo, me iría a Archivo, Guardar como. Dentro de Formato, tomaría la opción de Photoshop, que quiere decir formato PSD. Le habría dado una ruta previa antes. Marcaría la opción de capas para que no me perdiera las capas que tiene el archivo, así como la opción de incrustar perfil de color. Esto lo vemos más en el capítulo de perfil de colores. Y le diría simplemente que guardar. En este caso, como ya tengo un archivo con ese nombre y esa extensión, me pide si lo quiero reemplazar, le diría que sí. Y ya habría terminado. Si ahora lo que quiero es guardarlo como TIFF, le diría Archivo, Guardar como. Vamos a mantener el nombre y la carpeta, pero ahora el formato vamos a decirle que en vez de Photoshop queremos que sea TIFF. Fijaros que estas casillas las tengo que también que marcar, la opción de capas y la opción de incrustar color, y cuando le diga guardar me voy a encontrar, a diferencia de con el formato PSD, este menú. Este menú, por lo tanto, es un poquitín más lioso, pero realmente tampoco lo es tanto porque no vamos a marcar prácticamente nada. Fijaros que dentro de las opciones de compresión de imagen lo vamos a dejar en ninguno, porque se refiere a la opción de la imagen de previsualización, si lo queremos comprimir o no. Así que vamos a decirle que ninguno, ya que no tiene ningún tipo de alcance en el rendimiento. En la opción de guardar pirámide de imagen, orden de píxeles y orden de bytes, no vamos a tocar nada, ya que no afecta tanto a Photoshop como a otros programas. Y la única cosa un poquito interesante donde tendríamos que tener cuidado es en la compresión de capas. Fijaros que aquí tendríamos que tener marcada la primera opción RLE o zip y nunca la opción de descartar capas y guardar una copia, ya que de esta manera perderíamos las capas de nuestro archivo. Dentro de estas dos primeras opciones realmente tampoco importa si marcamos una o la otra.
yo lo dejaría en RLE y le diría OK. Me pregunta que si se incluyen las capas el tamaño del archivo aumentará, me parece bien, podría decirle que no quiero volver a mostrar este mensaje, ya que es un poco obvio, le digo que OK y ya lo tendría. Como veis, la diferencia entre uno y otro realmente es mínima. Si una vez que he cerrado el archivo lo quisiera volver a abrir y por ejemplo marco la opción de yorokubu.psd, vemos que recupero el archivo tal y como lo dejé, con el menú de capas listo para ser editado. Me pasaría exactamente lo mismo si abro el archivo TIFF. Le diría abrir, marco Yorokubu TIFF, le digo abrir y me encontraría mi archivo también con sus capas editables para poder seguir trabajando. Si volviéramos a nuestro proyecto y en este caso lo que quisiéramos sería hacer un archivo final para mandarlo por ejemplo por email para mostrar el estado en el que se encuentra mi proyecto, deberíamos decantarnos por la opción de JPG o PNG como dijimos. Entre estas dos opciones, la gran vencedora sin duda es la opción de JPG. Digamos que este formato de imagen es el gran dominador de los formatos de imágenes en el mundo. Encontraremos imágenes JPG por la red de manera prácticamente constante. ¿Y esto a qué se debe? Esto se debe principalmente a que el formato JPG lo que nos permite es una reducción gigantesca del peso de la imagen. Esto se realiza en base a que es un sistema que comprime la información, es decir, es un sistema de compresión pero con pérdidas. Se va a producir una pérdida de píxeles, una pérdida de información de la imagen, pero los algoritmos de la compresión de JPG hacen que esas pérdidas prácticamente sean imperceptibles para nosotros. Por lo tanto, al final vamos a encontrarnos con fotografías con muchísimo menos peso y mucha más manejabilidad y a su vez en donde no vamos a percibir esa pérdida de información que en realidad sí que se ha producido. Por el contrario, el PNG es un sistema en donde no vamos a tener esa pérdida de información, vamos a comprimir la imagen y no vamos a perder información, pero a su vez tampoco vamos a conseguir esa disminución tan gigantesca del peso. Sin embargo, el PNG tiene alguna ventaja que no tiene el JPG y por eso he querido ponerlo también en la lista de formatos muy útiles. Su principal utilidad, ya lo veremos un poquitín más adelante con el siguiente ejercicio, será su capacidad para mantener las transparencias. De cualquier manera, vamos a ver cómo cuando utilicemos cualquiera de estos dos formatos vamos a perder toda la información de capas. Se va a producir una única capa, va a ser como si se combinan todas ellas en una sola, de tal manera que ya no vamos a poder seguir editando la imagen. Lo vamos a ver si nos vamos a Archivo, Guardar como. En este caso vamos a guardarlo en la misma carpeta, pero con un formato JPG. Le decimos que se llame Yorokubu otra vez, formato JPG. Le decimos que, bueno, en realidad Yorokubu está mal, es Yorokobu. Le decimos que guardar y nos va a saltar este menú. En este menú de las opciones JPG, fijaros que tenemos opciones de imagen de calidad en donde lo que estamos diciéndole es cuánto queremos comprimir la imagen. Es decir, cuando el archivo sea más grande, menos vamos a comprimir la imagen, más va a pesar y menos información vamos a perder. Cuanto más pequeño sea el archivo, digamos que va a pesar menos, pero vamos a haber perdido mucha más información. Por lo tanto, se aconseja aquí ya a gustos, dependiendo un poco de lo que vayamos a hacer. Yo casi siempre utilizo un archivo grande, ya que JPG de por sí me va a comprimir la imagen bastante y no quiero pérdidas de calidad, o por lo menos las quiero lo menos posible. Dentro de las opciones de formato, línea de base estándar es la que normalmente se mantiene, ya que el resto de opciones realmente, como pasaba antes, van a ser más útiles en otros programas que en Photoshop. Le diríamos que OK y ya habríamos guardado la imagen. Si yo quisiera abrir este JPG, y podría hacerlo por ejemplo yéndome a esta pestaña, marcándole botón derecho, mostrar en el Finder, me abriría esta carpeta, le digo que me lo abra con Adobe Photoshop y vemos que una vez que está abierto, si me fijo en el menú de capas, como os decía, solo tengo una única capa de fondo. Por el contrario, el peso se ha disminuido muchísimo. Si me fuera a la carpeta donde tengo los tres formatos guardados, fijaros que Yorokubu JPG tiene un peso de 526K, Yorokubu PSD tiene un peso
de 22,3 megas y Yorokubu TIFF tiene un peso de 24,3 megabytes. Como podéis ver, la diferencia es considerable. Otra opción muy interesante para guardar nuestros archivos sería irnos a Archivo y en vez de Guardar como, marcar la opción de Exportar. Dentro de Exportar vamos a irnos a Guardar para web. Aquí nos va a saltar este menú que nos va a ofrecer información adicional que puede resultarnos de grandísima utilidad. Fijaros que yo ahora aquí tengo 4 pestañas, original, optimizado, 2 copias y 4 copias. Lo tenemos ahora en optimizado. Si nos vamos a original, vamos a encontrar en la parte baja la información de la imagen de la cual venimos, es decir, el nombre del archivo, su extensión PSD y el tamaño, 5,47 megabytes. En este lado, por el contrario, vamos a decirle a dónde vamos, es decir, cómo queremos guardar el archivo. Queremos que sea un JPG, aquí podríamos marcar diferentes formatos, pero estamos hablando que la mejor opción si queremos una imagen fija es un JPG. La calidad de ese archivo, y podríamos marcarla con valores como muy alta, alta, mediana, etcétera, que luego se van a traducir en valores de 0 a 100. Es decir, muy alta tiene una calidad asociada de 80 sobre 100. Si la quiero bajar, pues no tendría más que decirle, por ejemplo, mediana, y la calidad pasará a 30. Como vemos, ahora un JPG de calidad mediana, es decir, 30 sobre 100, si vemos la pestaña de optimizado, vamos a pasar de 5,47 megabytes a un JPG, ya no es un PSD, de 96,42K. Es decir, hemos reducido muchísimo el tamaño del archivo. Como veis entonces, se trata de encontrar nosotros el valor que mejor se ajuste a lo que queremos conseguir. Dentro de estas pestañas yo aconsejo que lo dejemos en optimizado y que marquemos la opción de incrustar perfil de color. Esta pestaña de incrustar perfil de color la vemos más en el capítulo de perfiles de colores. La opción de convertir en sRGB también la vemos más en ese mismo capítulo y el resto de cosas no haría falta tocarlas. Fijaros también que otra opción podría ser cambiar el tamaño de la imagen. Es decir, yo aquí estoy viendo cuánto va a ocupar esa imagen una vez que la guarde. Va a tener un ancho de 1076 píxeles y una altura de 1333. El porcentaje es el 100%, es decir, ese es su tamaño real tal y como tengo la imagen ahora mismo configurada. Si yo ahora, por ejemplo, le marco que quiero un porcentaje del 50%, es decir, quiero que pase a la mitad del tamaño, fijaros que el ancho y el alto en píxeles se me ha reducido justo a la mitad. Yo ahora, cuando le he marcado estas opciones y vemos que se me han cargado, el JPG ahora ha pasado a 30,39 kilobytes. Pesa mucho menos. Y la imagen también se ha reducido en su tamaño, obviamente. Así pues, podríamos jugar con esos dos valores, con la calidad que tenemos en la parte alta y con el tamaño de la imagen que tenemos en la parte baja, para conseguir, digamos, un peso del archivo u otro. Una vez que hemos ajustado los valores a nuestro gusto, solamente tendríamos que decirle guardar, darle una ruta, por ejemplo aquí vamos a llamarle Yorokubu y vamos a decirle, por ejemplo, guardar para web y guardaríamos. Un punto importante es ser consciente de que ese archivo que yo he guardado solamente está ahora mismo en la carpeta donde he puesto que se salve. Es decir, yo sigo ahora con el archivo PSD abierto. Solamente si me voy a mostrar en el Finder y me voy a esa carpeta, Yorokubu, guardar para web, encontraría ese archivo con ese peso y esas modificaciones que he realizado. No en mi archivo de Photoshop. Para finalizar esta clase vamos a ver la ventaja de la que hablábamos antes de los PNGs sobre los JPGs. Esta ventaja es la capacidad que tienen los PNGs para guardar las transparencias. Esto lo hacen a través de un canal que se llama canal alfa. Bien, lo vemos con el ejemplo que tenemos en pantalla. Se trata de un archivo PSD de un logotipo que realicé hace unos años para una empresa de crowdfunding y que consta de dos capas, la capa logo tromblo y la capa fondo. Bien, si nosotros quisiéramos guardar este archivo ahora como un archivo final, es decir, como un archivo con formato JPG o PNG, deberíamos de plantearnos si queremos realmente guardar una transparencia o no la queremos guardar. Es decir, si yo quiero un fondo blanco o no quiero un fondo blanco en este caso. Si yo oculto esta capa, la capa de fondo, yo ahora tengo el logotipo sobre, digamos, un fondo transparente.
Esta capacidad que tiene el PNG para realizar esta operación, digamos que no la tiene el JPG. El JPG siempre te va a generar un fondo blanco, aunque tú lo guardes con esta transparencia. Lo vemos. Fijaros que si yo ahora, por ejemplo, le digo archivo, guardar como, lo guardo como JPG, Tromlo-logo, JPG, le digo guardar, le marco una calidad lo más grande posible, el resto de cosas no las toco, le digo que OK. Bien, ahí ya lo habría guardado. Vamos a hacer lo mismo ahora con un PNG. Archivo, guardar como. En la misma carpeta lo guardamos como PNG. En estas opciones de guardado le decimos que grande, la primera opción. Si yo ahora me voy a la carpeta en donde he guardado esos dos archivos en formatos JPG y PNG, si lo abro con el previsualizador, ya veo que la imagen JPG tiene un fondo blanco y la imagen PNG no tiene un fondo blanco, aunque lo parezca un poco en pantalla. Esto es un fondo transparente. Lo vemos si lo abro en Photoshop. Le digo que lo quiero abrir en Photoshop y vamos a encontrarnos Tromlo-logo PNG, efectivamente con esta transparencia y una única capa, porque es una imagen fija. Y en cambio, la imagen JPG, fijaros que tiene el fondo blanco, a pesar de que lo habíamos guardado con el fondo transparente. Si esta imagen JPG con este fondo blanco yo ahora la quiero usar en otra imagen, por ejemplo esta del Empire State, y la reduzco, vemos que ese fondo blanco me interrumpe. En cambio, si utilizo la imagen PNG, vemos que el fondo, como es transparente, no me interrumpe y podría usarla perfectamente con un fondo detrás. Dicho esto, vamos a terminar ya esta clase que, a pesar del intento de síntesis, se ha hecho un poco larga y nos vemos en próximos episodios.